Fases de la indagación. Primero, focalización. Busca la activación de las estructuras del pensamiento de los estudiantes para prepararlos para la comprensión de los temas de estudio. Se basa en la activación de conocimientos previos mediante lluvia de ideas o preguntas desafiadoras. Además, en esta fase, el docente no debe corregir los errores que se pueden generar por parte de los estudiantes. Segunda fase, tenemos la exploración. La exploración permite que el estudiante explore el problema o la situación planteada, proponiendo explicaciones o soluciones. En esta fase se pueden generar dudas o hipótesis, así como también posibles soluciones. Además, desarrolla la capacidad de escuchar, proponer soluciones y la capacidad de solución científica. Como tercera fase tenemos la reflexión y contrastación. En esta fase, el estudiante reflexiona en las actividades de focalización y luego contrasta lo que él piensa con el conocimiento científico aceptado. En esta fase se basa en dos aspectos o dos partes. La primera, que es la reflexión, en la cual el estudiante únicamente piensa en el problema, mientras que en la contrastación analiza el problema y relaciona con sus conocimientos previos. Además, en esta fase, el docente responde a las dudas que surgen por parte de los estudiantes. Cuarta fase, la aplicación. Es la etapa donde los estudiantes utilizan los aprendizajes logrados a través de la exploración y reflexión de la temática desarrollada para ser aplicados a situaciones nuevas. En esta fase también se toma como aspectos los tres criterios de evaluación, los cuales son el saber, hacer y ser. El rol del docente. El docente es el mediador del proceso. Además, es un activador y guiador de experiencias de aprendizaje, ya que únicamente el docente es el que orienta y estructura la reacción en el proceso de aprendizaje. Además, ayuda a desarrollar habilidades, como por ejemplo puede ser la observación científica, es decir, que entienda todo lo que sucede en un fenómeno físico y no simplemente en lo superficial. El docente debe explicar y aclarar. El docente debe aclarar y explicar los errores que pueden existir sobre el tema para evitar vacíos y además debe realizar el cierre del tema. Rol del estudiante. El estudiante es el eje principal del aprendizaje. Además, el aprendizaje es grupal, es decir, que todo el proceso de aprendizaje va a ser grupal. Por lo tanto, el estudiante debe socializar sus ideas y respetar las de sus compañeros. Propone ideas, escucha, participa y define su ritmo de aprendizaje. Además, es capaz de aprender por sí mismo. Esto se basa en la experimentación, ya que al realizar o convivir con sus compañeros, pueden socializar ideas y pueden aprender conjuntamente mediante la experimentación. Ventajas. Las ventajas en este proceso de enseñanza o metodología son las siguientes. Facilita la participación de los estudiantes en la adquisición del conocimiento. Además, ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Como segunda ventaja, consigue que el sujeto o el estudiante en este caso lo adopte como actitud ante la vida y busque el todo al momento de la verdad. Y como desventaja, se puede decir que pueden existir algunos vacíos o huecos en la formación del estudiante, ya que si el docente no realiza un análisis o situación del problema, puede existir vacíos o el estudiante no puede comprender correctamente el tema. En este caso, como propuesta, nosotros tenemos el desarrollo del plan de clase, en el cual está basado en el área de matemática y en la asignatura de matemática. Hemos escogido la temática del teorema de Pitágoras, el tema del teorema de Pitágoras, en el cual se encuentra en el bloque de geometría y medida. Para ello nosotros hemos cogido el objetivo del currículo nacional, avalado en el año de 2016,
en el cual es desarrollar estrategias individuales y grupales que permitan un cálculo mental y escrito exacto o estimado y la capacidad de interpretación y socialización de situaciones problemáticas del medio. Como destrezas con criterio de desempeño tenemos aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos. Hemos también denotado los ejes transversales, los cuales son los siguientes: la interculturalidad y la protección del medio ambiente. Como segundo eje transversal tenemos que desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida diaria. Como indicador de evaluación tenemos el siguiente: aplica la resolución de ejercicios o situaciones reales relacionadas a triángulos rectángulos. Además, demuestra creatividad en el proceso empleado y valora el trabajo individual o grupal. Para ello, tenemos las siguientes fases. Primero, en la focalización, en el cual el docente realizará una lluvia de ideas sobre qué son triángulos rectángulos y en dónde podemos encontrarlos en la vida cotidiana. Además, se va a realizar una breve historia sobre el filósofo Pitágoras. De esta manera se construye el conocimiento y a partir de lo que los estudiantes conocen del tema a estudiar. Y lo más importante es relacionar el nuevo conocimiento con el previo. Como tercer punto en la focalización, los estudiantes a través de las ideas recolectadas van a realizar su propia interpretación del teorema de Pitágoras utilizando organizadores gráficos. Para ello, como recursos nosotros tenemos software educativos como puede ser MindMaster o MindMap o entre otros para realizar los organizadores gráficos. En esta fase está absuelta que vamos a utilizar un tiempo de duración de 40 minutos. En la segunda fase, la cual es la exploración, se va a presentar mediante unas presentaciones qué es el teorema de Pitágoras para afianzar el conocimiento asimilado. Como segundo punto, se va a presentar un video sobre la aplicación del teorema de Pitágoras en la vida cotidiana, en el cual hemos insertado el enlace del video. Como tercer punto tenemos de manera grupal, los estudiantes deben buscar triángulos rectángulos en el entorno que sean medibles. Los recursos serían en este caso software Prezi, que sería para utilizar la presentación, un video educativo utilizado en la plataforma de YouTube, materiales didácticos, los cuales van a necesitar para medir los triángulos rectángulos encontrados. El tiempo estimado de duración es de 80 minutos, ya que en esta fase es un poco más extensa. Como tercera fase en la reflexión y contrastación, tenemos dos puntos, en el cual el docente explicará un ejemplo de aplicación del teorema de Pitágoras basado en el entorno. Esto se realizaría para solventar las dudas que tuvieron los estudiantes al momento de experimentación o al momento de encontrar los triángulos rectángulos. Además, como segundo punto tenemos, mediante los equipos de trabajo, los estudiantes deben plasmar mediante gráfico los triángulos rectángulos encontrados. Además, deberán aplicar el teorema de Pitágoras para relacionar los valores teóricos con los prácticos. Es decir, en este caso, vamos a encontrar el valor, puede ser de la hipotenusa o de algún catetos, mediante la teoría y determinar si estos valores son iguales o diferentes a los encontrados mediante la práctica. Los recursos estimados a utilizar son materiales didácticos, software matemáticos, los cuales serían para realizar las gráficas. El tiempo estimado en esta fase es de 40 minutos. Como cuarta fase tenemos la aplicación, en el cual se va a relacionar el uso del teorema de Pitágoras y sus características con las definiciones del triángulo rectángulo. Como segundo aspecto tenemos que los estudiantes deberán encontrar triángulos rectángulos en sus hogares que sean medibles para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Se debe desarrollar ejemplos de aplicaciones del teorema creados por parte del estudiante. Además, aplicar la definición del teorema de Pitágoras en los triángulos que se presentaron en la exploración. Y como último nosotros realizaríamos la evaluación, en el cual vamos a hacer mediante dos fases.
El primero va a consistir que el docente va a evaluar a través de una rúbrica el desempeño de los estudiantes. Y como segunda parte te vamos a tener que a través de una lista de cotejos, los estudiantes realizarán una autoevaluación y coevaluación. Para ello el recurso utilizado va a ser la rúbrica y la lista de cotejos, con un tiempo estimado de 40 minutos. En ella también hemos nosotros llegado a unas diferentes conclusiones mediante el análisis y la interpretación de resultados que hemos obtenido al momento de verificar los planes de clases, en el cual, como una conclusión o la más importante que hemos puesto es: el diseño y su aplicación de los procedimientos didácticos aportan de manera significativa al proceso de enseñanza-aprendizaje al momento de realizar los planes de clase, permitiéndonos mediante los elementos de este desarrollar la clase paso a paso, desde los objetivos planteados en la clase, los recursos y metodologías que se va a emplear por parte del docente, hasta la ejecución de la evaluación, donde podemos obtener información sobre el aprendizaje adquirido por parte del estudiante. Cabe mencionar que también que el diseño incluye adaptaciones curriculares, ya que al brindar una educación inclusiva debemos presentar las correspondientes adaptaciones curriculares, sea o no por discapacidad. En ella la recomendación de nuestra conclusión es la siguiente: se recomienda que toda la clase debe tener un diseño didáctico orientado para todo tipo de estudiantes con o sin discapacidad. Estos deben ser utilizados con previa planificación al área de contenido y revisados por el mismo. Se recuerda que siempre se debe fijar los objetivos para una buena progresión en el aprendizaje, de los cuales incentiven a los alumnos a la creación de este con todos los materiales que encuentren en su entorno. Cada docente debe elaborar su procedimiento didáctico con las herramientas que sean necesarias para sintetizar y ordenar el trabajo escolar de un determinado grupo de alumnos, estableciendo objetivos, seleccionando contenidos, adecuando metodologías y verificando los procesos educativos, sin olvidar que su estructura debe estar sujeto al modelo educativo presentado por el Ministerio de Educación. Gracias por su atención.